Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Gladys y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. En el campo yucateco, 200 millones devolvieron a la Zagarpa el año pasado por falta de que no pusieron su parte. Y en la Secretaría de Economía, que es la que impulsa a las empresas, 40 millones se devolvieron. El último dato que tenemos de dinero estatal aportado a la Federación es de 2007 y es lo que dejó etiquetado Patricio Patrón en el gobierno anterior. En estos 5 años firmaron los convenios de intención, pero jamás lo concretaron. Para mí va a ser sagrado el dinero que me toca dar para los paripasos, para que ni un peso se vaya de Yucatán por falta de que yo no ponga mi parte. Con esto concluyo con la parte del eje de desarrollo de Yucatán en cuestión de cómo impulsarlo. Para pasar a lo siguiente, hay que combatir las desigualdades de género, sociales, pero principalmente económicas, combatir la pobreza. Y la pobreza alimentaria ya es grave en Yucatán. 35,000 yucatecos entraron en pobreza alimentaria en los últimos 2 años, según el Coneval, que es el Consejo de Evaluación de la CEDESOL a nivel nacional, y que la FAO tenía un programa en municipios marginados del estado y se retiró porque no encontró tampoco en el gobierno del estado el apoyo que hay que darle un financiamiento a estos fondos internacionales. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Tenemos que apostar al desarrollo humano de la gente. Una mejor educación, y la educación de calidad tiene que ver con construir mejores escuelas, que una escuela de Chiquinzonó tenga la misma calidad que una escuela de Mérida. Segundo, tenemos que apostar a tener mejores maestros capacitados, actualizados, motivados a trabajar con los alumnos, porque hay un nuevo enfoque en la educación que es el enfoque por competencias, que va cambiando a la antigüita del pizarrón y el GIS o el cuestionario, por desarrollar en el alumno ya competencias específicas como pararse a hablar, y que todas las materias tienen que ser en este sentido, y al maestro se le ha dado más trabajo. La verdad, expreso un reconocimiento al magisterio yucateco porque ya tienen que planear sus clases en casa, tienen que ver que no haya bullying, que son los pleitos entre los niños, cuidar la obesidad infantil, la participación de los padres en la escuela. Cada día les hemos pedido más la promoción de la lectura en la escuela, etcétera. Y también, por otro lado, tenemos que impulsar el bachillerato en todo el territorio yucateco y escuelas de nivel superior con la pertinencia de que las carreras sean lo que el mercado laboral requiere. No podemos seguir sacando alumnos titulados que luego no encuentren trabajo porque no es lo que el mercado requiere. Como delegado de la SEP, a mí me tocó estar en el proyecto de vinculación escuela-empresa. Y, por ejemplo, poner un ejemplo, los que trabajan en la industria del vestido en Yucatán le pidieron a la UTM que abra la carrera de diseño de modas, porque eso es lo que ellos requieren. Y tiene un éxito tremendo la carrera. Hay chavos que la quieren estudiar y van a tener asegurado el empleo también cuando salgan en estas empresas. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y por otro lado, me tocó hacer un concurso de plazas de psicólogos y eran 5 plazas al año en concurso y asistían más de 500 a presentar examen. Para que tengas una idea de cuánta gente se está quedando sin ese trabajo. Hay que impulsar esta parte y la salud de los yucatecos, algo que le lastima al yucateco que vive en el norte de Mérida, como en el sur, como en el interior del estado. Que hoy seamos primer lugar en dengue a nivel nacional es una vergüenza por la irresponsabilidad en el manejo del dinero en el estado. Se dejó de fumigar y abatizar. Se le dijo a los empleados de salubridad que no hay dinero. Yo tengo amigos en salubridad que me dicen, sabemos nuestro trabajo, pero no nos dan los insumos. No hay dinero para el polvo de abate o para el malatión, que es el líquido que se utiliza para la fumigación. Y esto es muy grave. No quisieron terminar hospitales en Valladolid y Tecash solo porque los empezó un gobernador panista, o no quieren transferir enfermos al hospital de alta especialidad porque es del gobierno federal y va a quedar bien Felipe Calderón, y malamente porque Campeche y Quintana Roo están disfrutando más nuestro hospital de alta especialidad que los yucatecos, porque los médicos de los centros de salud despachan a los enfermos al hospital Orán, y ahí tenemos gente esperando 6, 7 días en el suelo o en una silla, porque no hay camas suficientes, porque no hay médicos suficientes para atenderlos y menos medicamentos suficientes para lo que la gente requiere. Solo una maravillosa medicina que se llama naproxeno, que cura todo.
que te lo dan para todo, y creo que tenemos que impulsar esa calidad con más hospitales en ciudades intermedias que desahoguen al Hospital Orán para que tenga una mejor calidad en la atención, y con hospitales de primer nivel en los centros de salud con médicos. Hoy solo los pasantes atienden a la gente. Requiere un esfuerzo económico de la Federación y del Estado, y lo vamos a gestionar para darle médicos a las poblaciones los 365 días del año. Es horrible que un sábado en la noche, y yo que soy del interior del estado, tu hijo tenga 38 o 39 de calentura, de fiebre, y no encuentres un médico en tu centro de salud. Y si no tienes auto para llevarlo a la ciudad más cercana, y si no tienes dinero para contratar un taxi, no sabe lo que pasa a una familia cuando son esos casos, y tenemos que hacer un esfuerzo para generar plazas de médicos que se queden en las comunidades a hacer lo que le llaman residencia, que se queden a vivir ahí para que puedan atender a la población, y que si va a haber rotación de personal el día de mañana, pues que lo haya, con un escalafón si quieren acercarse a las ciudades y todo, pero generar estas plazas para que se pueda cubrir esto en salud. La otra parte que tenemos que atacar es la prevención del delito. Atacar los casos de drogadicción, de narcomenudeo, de alcoholismo, porque esto en la ciudad de Mérida, por ejemplo, queremos hacer un rescate del sur de la ciudad, un rescate integral que no solo sea con banquetas, calles y pavimentación, alumbrado, sino que la gente pueda tener acceso a centros recreativos, a centros culturales, a centros deportivos, para que sus hijos puedan tener una convivencia sana y que no tengan que cruzar la ciudad para ir a un centro comercial, al cine, sino que les generemos en su zona espacios adecuados para que los habitantes que viven en el sur de la ciudad pues puedan vivir mejor. A mí me tocó venir a estudiar a Mérida por ahí del 88, a la prepa y a la carrera, y viví en la Vicente Solís. Y yo viví de cerca esta situación de estar en el sur de la ciudad y que hay esa falta de espacios para los jóvenes, y por eso pues a veces cae uno en el vandalismo, en agrupaciones que luego son ociosas y que tenemos que generar nosotros. Y no se diga en el interior del estado. En el interior del estado la pobreza tiene que ver con el abandono al campo. Tenemos que reactivar el campo con subsidios a los más pequeños, porque los países que les va mejor en el campo, como Estados Unidos, es por el inmenso porcentaje de subsidio que le dan a sus productores, y luego vienen a competir con nosotros con una carne de mayor calidad, pero a menor costo porque está subsidiada, y obviamente en el mercado libre internacional pues nos ganan en competitividad. Hay que subsidiar al campo. Voy a financiar también el 50% de las tasas de interés a todo aquel que quiera invertir en agroindustrias, en reconvertir las tierras de la ganadería a la agricultura, porque hoy una hectárea de ganadería... Pero ¿cómo prestarías tú el dinero? O sea, porque generalmente durante 30 años he escuchado que hay préstamos para la pequeña, mediana empresa. Y yo todas las veces que he ido a solicitarlos no cumplo los requisitos y acabo en el banco haciendo los trámites normales. Nunca he podido acceder a un crédito que ofrezca algún gobierno. Tenemos que desburocratizar los esquemas. En el caso del que tú platicas de las empresas, no se han dado porque no pone la parte del gobierno del Estado y se devuelve el dinero. Y hay cero créditos a las empresas por eso. En el caso del campo yucateco, los esquemas ya existen con la federación a través de FIRA, a través de FIRCO, a través de fondos que son de banca de gobierno, pero que al productor le pesa la tasa de interés, y nosotros queremos propiciar que el gobierno del estado financie el 50% de la tasa de interés. Esto ya lo hizo el gobernador. ¿Sobre cuánto está la tasa de interés ahorita para cuestiones? Tiene un aproximado 15, de 20, 10% anual. O sea, saldría al 5%. Aproximadamente. Es buenísimo el proyecto. Y ya lo hizo el gobierno panista anterior en Yucatán. Este gobierno lo dejó de lado y lo vamos a retomar porque lo pidieron los productores en las reuniones que hemos tenido. ¿Y cómo se da este crédito? A 3 opciones: al repoblamiento del hato ganadero, porque estamos vendiendo hembras al interior del país, a otros corrales, y nos estamos quedando luego sin crías para engorda. Y yo, pues mi familia se dedica a la ganadería desde hace muchos años, desde mi abuelo, que se dedicó a la lechería. Yo, de hecho, me dediqué a ordeñar vacas en mi niñez,
y hoy somos el último lugar en producción de leche. Producimos 8 vasos al año por yucateco. El 95% de lo que tomamos lo estamos trayendo del interior de la República. Y ya me comprometí a quintuplicar la cantidad que le vamos a dar a los lecheros para promoverlo. Pero regreso al tema. Hay que repoblar el hato ganadero. Crédito también al que ponga sistemas de riego y para reconvertir las tierras de la ganadería a la agricultura, porque es lo que es negocio. El ganadero que compra el grano en la tienda de la esquina, su margen de utilidad es muy pequeño, pero el que produce el grano en su mismo rancho, que es lo que come su ganado, eso ya es negocio. Y el que produce maíz tecnificado, de una hectárea que te dejaba 4,000 anual de utilidad con ganado, de temporal, hoy con maíz tecnificado te puede dejar 35,000 o 40,000 de utilidad sacándole 8 toneladas de maíz, y lo están haciendo en el oriente del estado empresarios que vinieron de Tabasco y Chiapas a enseñarnos. Por lo tanto, hay que actualizar y capacitar a nuestros campesinos para que no vendan su parcela, sino que tengan proyectos. Desgraciadamente, este gobierno los abandonó. El secretario de Fomento Agropecuario, esa secretaría hoy es un cascarón que solo sirve para hacer campaña para el PRI, y yo creo que hay que rescatar los proyectos para el campo. Hoy en día, para que un rancho genere y permita vivir con dignidad a una familia y a los que en él laboran, ¿cuántas hectáreas debe tener? Hasta con 35 a 40 hectáreas, que es lo más modesto que tiene una parcela. Si lo actualizamos y lo tecnificamos, es negocio. Porque en una hectárea de maíz, repito, en una puedes sacar 8 toneladas en promedio, que te deja 40,000 pesos anuales. Imagínate en 10. Por lo tanto, la transferencia de la tecnología la tenemos que garantizar. De nada sirve tanta investigación que puedan hacer las instituciones de gobierno si no se traduce en proyectos que beneficien a los productores. Por lo tanto, tenemos que garantizar eso. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos con Joaquín Díaz Mena. Él es candidato del Partido Acción Nacional por la gobernatura del estado de Yucatán. Volvemos.